Bueno, buenos días a todos. La causa de las Malvinas, que es una de las causas principales que caracteriza propiamente a la Argentina como nación, ha salido un poco a relucir a la palestra en estos días. En primer término, a partir de este famoso Mundial de Fútbol que nos tiene a todos tan entretenidos, puesto que la Argentina se encuentra como finalista en esta Copa Mundial. Pero antes de eso ya se venía hablando de que había grandes gestiones y muy importantes para obtener la recuperación de estas islas. Y un periodista que vamos a mencionar aquí, un tal Feynman, conocido por sus eh, simpatías hacia el sionismo y su adhesión estrecha a la causa de Israel, manifestó que este era el momento indicado, puesto que contábamos con el aval tanto de Trump como de Netanyahu, los cuales habían dicho que la Argentina en estos momentos se encontraba en una situación mucho mejor que Gran Bretaña para ellos, para sus intereses. En tanto que mientras que acá teníamos un gobierno absolutamente sometido a los intereses del sionismo y de los Estados Unidos, consecuentemente, porque son como dos hermanos gemelos que actúan de manera conjunta y coordinada. En cambio, Inglaterra tenía actitudes más reacias, menos sumisas que el caso de este señor Milley, que es un arquetipo del lacayo sionista, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Puesto que en la reciente guerra que estamos teniendo actualmente en el Medio Oriente en contra de Irán, principalmente, y en contra del fundamentalismo islámico, del cual enseguida hablaremos, nos encontramos con que mientras que Inglaterra ha puesto reparos para que Estados Unidos utilice sus bases aéreas para poder bombardear libremente al pueblo iraní, especialmente a sus escuelas, destruyeron una escuela de niños hace poco, mataron a 200 mujeres, chicas. Por otro lado, ellos dicen que hacen esa invasión para liberar a las mujeres, pero por otro lado las matan porque son criminales de todo punto de vista que se los mire. Bueno, en cambio con el señor Milei la cosa es distinta porque él directamente ha dicho que está dispuesto absolutamente a permitir el uso del territorio argentino. Claro, el territorio argentino no sirve, pero las Malvinas podrían servir como base aérea para atacar el Medio Oriente. Bueno, la cuestión es que, según este señor Feynman, ahora más que nunca estaríamos en condiciones de recuperar las Islas Malvinas. Y esto trae a colación el tema de si realmente nosotros queremos que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Nosotros lo que queremos decir como consigna fundamental es que no queremos que nos devuelvan las Malvinas, queremos reconquistar las Islas Malvinas, que es muy distinto. La Guerra de Malvinas del año 1982 fue el hecho histórico más importante de la Argentina en el siglo XX, en el siglo pasado, porque significó que por primera vez nuestra nación actuó de acuerdo a principios, a valores morales, porque fue una guerra por el honor, no fue por el territorio, por las riquezas económicas que pudieran representar las Islas Malvinas. Inglaterra había invadido las Islas Malvinas ya desde más de un siglo, 1833. Había desalojado a la población argentina que había allí y había instalado pobladores propios, que son los actuales kelpers. Se reclamó durante muchísimo tiempo y nunca nos hicieron caso, y fue una acción de justicia, la invasión de esas islas y la recuperación de las mismas para el territorio argentino, sin tener en cuenta para nada las riquezas económicas y materiales que pudieran tener las Islas Malvinas. Es un detalle que para nosotros, en ese entonces, era algo totalmente irrelevante, no nos importaba, porque mientras que para el sistema moderno, este sistema decadente, crepuscular en el cual estamos viviendo, que da como
como representación política de la democracia, la economía es el destino del hombre, el hombre vive en función de la panza y de la billetera, o sea, es el sistema más corrupto que puede haber existido, o sea, es el sistema crepuscular. La humanidad al punto del colapso es moderna, porque piensa nada más que en la panza, en lo inferior del hombre, en lo más bajo, en sus intestinos exclusivamente. Bueno, ante esa realidad, que es la realidad de la modernidad, apareció por primera vez en la República Argentina en el siglo XX, antes había sido en el siglo XIX con la Vuelta de Obligado y antes con las invasiones inglesas, que fueron derrotadas. Se luchó por el honor y por la dignidad y no por valores económicos. Bueno, lamentablemente, y esto hay que decirlo, la Argentina no estuvo totalmente a la altura de las circunstancias. El gobierno militar de ese entonces fue lamentablemente un gobierno débil porque se rindió al poco tiempo. En vez de haber luchado hasta morir y por el honor como correspondía, se rindieron al poco tiempo. Mientras que los talibanes, por ejemplo, cuando fueron invadidos por Norteamérica, lucharon 10 años y al final ganaron, mientras que los Vietcongs lucharon también 10 años y ganaron. Bueno, acá un poco más de un mes y se rindieron. Y menos de un mes, porque se rindieron ante la primera invasión, el primer desembarco británico, a los pocos días se rindieron, cuando tendrían que haber resistido hasta morir, porque un hombre de la tradición, lucha hasta la muerte. No se rinde, rendirse es la actitud más bellaca, más miserable que pueda existir. Y nuestros militares, lamentablemente, después hicieron una escuela porque se rindieron varias veces más frente a la corrupta democracia que nos impuso la señora Thatcher. No casualmente el actual gobernante es un admirador de la señora Thatcher, porque la señora Thatcher es la gran pionera de la democracia argentina, de ese sistema nefasto que hemos tenido los argentinos después de la derrota de Malvinas. Fíjense, no casualmente, este nefasto personaje que vino al poco tiempo, apenas vino la democracia, vino esta basura de Alfonsín, lo primero que hizo, que Alfonsín había calificado a la guerra de Malvinas como un carro atmosférico, fíjense, es una cosa realmente deleznable. La guerra de Malvinas era la enemiga de la democracia, porque la democracia piensa en el estómago, en la panza, en la masa, en la chusma, en lo más bajo. O sea, la democracia considera que el pueblo es soberano, cuando el pueblo no, carece totalmente de soberanía porque no tiene voluntad propia. El pueblo es manejado por los grandes medios de difusión. Y la función del gobierno es formar al pueblo, o sea, darle una forma, inculcarle principios, valores, cosas que obviamente no hacen los políticos actuales, porque los políticos actuales son aduladores de la multitud. Fíjense, este personaje nefasto que tenemos actualmente al frente del Estado, que insulta, que dice palabrotas, es un ejemplo típico de la democracia, porque mientras que el sistema tradicional, el gobernante forma al pueblo, le inculca valores, lo educa, actualmente imita al pueblo, el gobernante imita al pueblo, o sea, imita lo más bajo del pueblo, porque nosotros no hablamos habitualmente con esas palabrotas que dice este señor. Este señor utiliza el lenguaje prostibulario, de los prostíbulos, de los sectores más bajos, y bueno, y él no es el único, porque en general ahora la clase política acude a este lenguaje grosero, miserable, que es un signo de esta decadencia terminal que estamos viviendo. Por eso nosotros decimos que las Malvinas no tienen que ser devueltas, tienen que ser reconquistadas. En estas condiciones no las queremos las Malvinas. Decíamos que este señor Alfonsín, cuando subió al poder, lo primero que hizo fue llamar a un plebiscito en contra de la guerra, porque decía que la guerra evita que los seres humanos podamos llenarnos libremente el estómago, la pancita, ser felices, ir al cine, divertirnos, en fin. Está en contra de la guerra. Decía, en vez de gastar dinero en armas, gastemos dinero en comida, en televisores, en fin, todas estas cosas que tienen que ver con el consumo, cuando en realidad
lo que estaba en discusión en ese entonces era si se cumplía o no con un tratado que habían firmado Chile y Argentina, por el cual a la Argentina le correspondía todo el territorio que estaba en el Atlántico y a Chile en el Pacífico. Y como las islas del Beagle, que estaban en discusión en ese entonces, estaban en el Atlántico, le correspondían a Argentina. Ah, no, había que regalárselas a Chile para evitar la guerra. O sea, esta es la democracia que tenemos lamentablemente en la actualidad, ¿no? Y que quiere que le devuelvan las Malvinas, no las quieren reconquistar, porque las quieren como un regalo y en función de tenerlas están dispuestos a someterse totalmente al imperialismo. Bueno, esto tiene que ver también, saltamos inmediatamente a otra latitud, tiene que ver con lo que está pasando hoy en día en el mundo, en el Medio Oriente. Ha habido un funeral que duró varios días de este líder iraní, al cual le queremos rendir un homenaje, que fue asesinado miserablemente por una acción militar de los Estados Unidos, Jamenei, que es el heredero del Ayatollah Khomeini, una revolución que nosotros siempre hemos avalado totalmente, porque nosotros no somos musulmanes, estamos más allá del conflicto que puede haber entre sunitas y chiitas, una cuestión que no nos interesa, y apoyamos al fundamentalismo islámico porque consideramos que es la única alternativa actualmente que existe frente a la modernidad. O sea que para el fundamentalismo lo principal es Dios, no es la vida humana, sino que esta vida está pensada en función de la eternidad, y la función del gobernante es la de un pontífice, que conduce a los hombres hacia la eternidad, no el encargado de administrar la inflación y llenar la panza de las personas como estas basuras que tenemos actualmente que nos gobiernan. Ahí está la gran diferencia. Bueno, ha habido una larga manifestación, y yo quiero mostrar aquí, porque claro, esto sucedió en simultaneidad casi con lo que pasó en Venezuela. En Venezuela no mataron al gobernante, pero lo secuestraron. Es muy parecida la situación. Pero Venezuela al poco le secuestraron al gobernante y empezó a tener buenos tratos con los Estados Unidos. Increíble eso, increíble. Porque un régimen que está en contra de Norteamérica de ninguna manera puede aceptar una situación así. Ahora está comerciando con Estados Unidos. Está prácticamente convirtiéndose en el estado número 51 de los Estados Unidos. Y acá, en cambio, el régimen de los ayatolas, la consigna es eliminarlo a Trump. O sea, tenemos que contestar con una acción similar a la que nos han hecho a nosotros. Fíjense acá la imagen que han, a través de esta inteligencia artificial, han exhibido los iraníes en sus manifestaciones. O sea, nada de conciliación, guerra contra el enemigo moderno. No puede haber de ninguna manera puntos comunes frente a un régimen que considera la economía el destino del hombre y que en función de eso destruye la naturaleza, porque lógicamente como el mercado lo único que le interesa es ganar dinero e incentivar el consumo de las personas en función de eso, no les importa que destruyan el medio ambiente. O sea, son tan imbéciles que consideran que esta destrucción del medio ambiente es el producto de los ciclos cósmicos, nada más. Es el buen Jehová que en estos momentos se está calentando mucho, pero lo hace en función del bienestar de la humanidad, porque hay como una especie de armonía restablecida, que así como a través del mercado, de los egoísmos individuales, obtiene el bienestar universal, a través de las destrucciones cósmicas, justamente la gran diferencia que existe entre un régimen fundamentalista y un régimen neomarxista o marxista abiertamente como el del chavismo, estriba en el hecho de que mientras que el régimen fundamentalista niega la modernidad, niega que la función del Estado sea meramente administrativa y meramente proyectada hacia la realización de los bienes materiales de las personas, los bienes económicos,
Sucede en cambio lo contrario con el régimen chavista. Eso nos hace recordar que tiempo atrás, cuando vivía todavía el comandante Chávez y y Estados Unidos había invadido Afganistán, una vez llamó a una conferencia de prensa el comandante Chávez, que presidía Venezuela, y se le preguntó, un periodista muy agudamente le preguntó cómo podía ser que él, siendo antiimperialista, le vendiera petróleo a los Estados Unidos, petróleo que utilizaba en su guerra de invasión a Afganistán. Y él dijo, los negocios son los negocios, muy simple. El marxismo es un negocio, el marxismo forma parte de la revolución moderna. Y en estos momentos la única corriente realmente alternativa a la modernidad es el fundamentalismo islámico, con todas las diferencias que puedan tener internamente, sea chiitas como sunitas, lo cual para nosotros es totalmente irrelevante. Bueno, conclusión, las Malvinas tienen que ser reconquistadas, no tienen que ser devueltas, porque una devolución de las Malvinas significa que la Argentina ha ingresado plenamente a la modernidad y forma parte de manera plena del esquema moderno, justamente ahora con esta presidencia que tenemos, que es abiertamente sionista. Lo que no pasó con Alfonsín y con Menem puede llegar a pasar con el señor Milei. Y por eso, muy posiblemente las Malvinas puedan ser devueltas, y nosotros vamos a considerar que preferimos que sigan siendo británicas en estas condiciones. Del mismo modo que en su momento, cuando el presidente Menem trajo de regreso al país los restos del brigadier Rosas para ponerlo después al lado de Sarmiento para reconciliarlo con la modernidad, nosotros dijimos en su momento que un Rosas así que se quede en Southampton, o sea, en Inglaterra, porque ese Rosas es un Rosas deformado que no lo queremos. Y la causa de Malvinas en manos de esta gente es una causa degenerada totalmente. Bueno, hasta la próxima.